clases presenciales, porque ahí pues ya entramos al salón y aparte de que estamos ya en vivo, en directo, pero bueno, no se pierde mayor tiempo. Ahora, estimados amigos, pues les doy la cordial bienvenida a esta sesión de trabajo en donde vamos a continuar con los delitos contra el orden institucional. Decíamos de que en la sesión anterior vimos lo relacionado al capítulo 1, que eran los delitos contra la Constitución. Vimos específicamente lo contemplado en el artículo 381, que es la violación a la Constitución y la propaganda reeleccionaria. Vimos también, si no estoy mal, el capítulo 2, que eran los delitos contra los presidentes de los organismos del Estado. Me corrigen, este último, ¿lo vimos o ya no? No, Lic. No, Bueno, licenciado. perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a empezar particularmente con este artículo que es el 383, que es el caso de muerte. Y por supuesto que vamos a proseguir con el atentado contra altos funcionarios. Bien, vamos entonces a dar una pequeña remembranza de lo que vimos en la clase anterior. Se recordarán de que cuando vimos los delitos contra el orden institucional, hablamos particularmente de la forma en que el Estado está concebida actualmente y que es justamente lo relativo directamente a la existencia de los tres poderes del Estado, que son el organismo ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y particularmente vimos cómo el Estado se transformó de una monarquía, particularmente a la concepción moderna, y eso en principio, obviamente, a raíz del movimiento de la Revolución Francesa en los albores del siglo XVII. Cuando vimos evidentemente que la idea era conformar una nueva forma de gobierno en la que actualmente está estructurada. Guatemala, pues obviamente no ha sido la excepción y con la influencia de este gran movimiento de la Revolución Francesa hizo cambios drásticos evidentemente y con ello está como actualmente se concibe. Pero ¿cuál es la idea fundamental directamente de esta gama de delitos que vemos nosotros actualmente? En primer lugar, entender que el orden, en este caso de un Estado, empieza particularmente por tener, en este caso, una estructura sólida, una estructura en donde responda a las expectativas, especialmente de un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho empieza especialmente con el respeto directamente a los derechos de los ciudadanos, a las garantías fundamentales y particularmente que esos derechos y esas garantías estén plasmados en un texto que sea la ley suprema, que rija directamente al Estado. Estamos hablando propiamente de la Constitución. Y en ese orden de ideas, entonces, nuestro Estado de Guatemala se finca particularmente en la Constitución política. De ahí entonces que es interesante advertir que la Constitución no puede variarse, no puede cambiarse, si no es por los mecanismos previamente establecidos en ella, que es, en este caso, la Asamblea Nacional Constituyente o la consulta popular. Y bajo esos términos, en todo caso, el Estado se encuentra solidez efectivamente en la consolidación de su estructura y particularmente de su Estado de Derecho. Cuando nosotros miramos entonces el primer artículo, que fue la violación a la Constitución, vimos que en términos generales se manifiesta una conducta regulada para que no se vulnere directamente la Constitución como tal. En todo caso, se mantenga inquebrantable. Y por supuesto que esto exige entonces el respeto a la Constitución, cualquiera que sea, en este caso, tanto funcionarios como los propios ciudadanos. De esa cuenta pusimos el ejemplo particularmente del ingeniero Serrano Elías, que fue en el año 1983, y cómo se gestó ese movimiento que quiso, en todo caso, variar o reformar de alguna manera la Constitución política. Pues en ese orden de ideas también se puede vulnerar el orden institucional dándole muerte a los presidentes de los organismos del Estado, así como lo contempla el capítulo 2 de este mismo título. En el artículo
383 contempla particularmente esta figura y dice: quien matare al presidente de la República, al vicepresidente de la República o cualquiera de los presidentes de los otros organismos del Estado. Voy a hacer una pausa y regreso a algo especial. En primer lugar, empieza con el anónimo quién. Eso significa que el sujeto activo del delito puede ser cualquier persona. ¿Quién? Cualquier persona. Pero el verbo que le sigue es el verbo matar, ¿ya? Entonces es importante analizar este verbo desde los inicios que contempla nuestro libro segundo. De ahí entonces que en el libro segundo, en el título 1 y capítulo 1, habla de los delitos que atentan contra la vida. Y bajo ese concepto entonces, el bien jurídico tutelado es la vida. Y como aquí habla del verbo matar, tengo que hacer referencia de manera introductoria a este capítulo en particular. Cuando hablamos de la figura específicamente del verbo matar, nos tenemos que ir irremediablemente a la figura tipo, que es la figura del homicidio. Y cuando hablamos y decimos que es la figura tipo, es porque de ahí se derivan todos los demás delitos que atentan contra la vida del ser humano. Y por supuesto que este artículo, donde el principal verbo es matar, entonces nos obliga a hacer ese recorrido. Y cuando hablamos del verbo matar, entonces traducido a los intereses del derecho penal, o como lo debe interpretar el derecho penal, significa lo siguiente. Primero, la existencia de una persona viva. ¿Por qué es importante que una persona esté viva? Porque si la acción criminal recae en una persona que ya se encuentre muerta, entonces el delito no se consuma. El delito se queda en una típica tentativa imposible. En todo caso, no se puede sancionar la figura del homicidio, puesto que la acción carece de idoneidad para la consumación del delito. Y entonces, el sujeto solamente queda sujeto a una sanción que es una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque en términos generales, lo que se está transmitiendo con el actuar de esa conducta es un típico estado peligroso. Es decir, una gran peligrosidad en la conducta del sujeto. Entonces, el derecho penal sanciona con una medida de seguridad que en todo caso va aplicada especialmente a sujetos que en términos generales pueden ser peligrosos para la sociedad. De ahí entonces que es importante que esa persona esté viva. El segundo elemento material es que sea la supresión de la vida, es decir, que esa persona viva muera. ¿Por qué es importante que muera? Porque reúne la causa y el efecto, la acción criminal y el resultado o el efecto, que es la muerte de esa persona. Y por supuesto, el motorcito de todo, que es la conciencia y voluntad de querer hacer el acto homicida o el acto criminal en todo caso. Y esto se llama elemento subjetivo o intencionalidad. Y ese elemento subjetivo es el animus necandi o ánimo de matar. Bueno, bajo esos tres elementos en particular, analizamos esta figura y dice: quien matare. Evidentemente aquí volvemos y recapitulamos. Sujeto activo, cualquier persona, en la figura del homicidio. Igual aquí, sujeto activo, cualquier persona.
Sujeto pasivo, en la figura del homicidio, cualquier persona. Y aquí viene lo importante de este delito. El sujeto pasivo no es cualquier persona. El sujeto pasivo lo será solamente el presidente de la República, el vicepresidente de la República, el presidente del organismo legislativo o el presidente del organismo ejecutivo. Si se dan cuenta, entonces, la connotación desde la perspectiva del derecho penal cambia. Porque en tanto que en la figura tipo del homicidio, si bien es cierto, se atenta contra la vida, y por supuesto, óigase esto, ninguna vida vale más que otra. Pero en todo caso estamos hablando de un delito común. Y de ahí la sanción de 15 a 40 años. Sin embargo, en esta es de 30 a 50 años de prisión. ¿Cuál es la gravedad directamente de este delito? Pues que la acción criminal recae no en cualquier ciudadano, sino en aquel que tiene la alta investidura de ser presidente de la República, aquel que ostenta la alta investidura de ser vicepresidente de la República, o aquel que ostenta la alta investidura de ser presidente del organismo ejecutivo o del Poder Judicial. Sea aquí entonces lo que tenga connotación, porque de alguna manera el sujeto pasivo está investido de una figura totalmente interesante a los ojos de un Estado y de un Estado de Derecho, porque es un presidente electo, es un vicepresidente electo, es un presidente del ejecutivo, del legislativo electo, y es un presidente del Poder Judicial. En ese orden de ideas, entonces, matar a Juan Pérez de los Palotes como ciudadano común no tenga la misma relevancia que matar al presidente de la República. ¿Por qué razón? Porque en aquella se atenta contra la vida, ¿sí?, de un ciudadano común, pero en esta se atenta, además de la vida de un ciudadano común, se atenta también contra el propio Estado. Y contra el propio Estado, alterando el orden institucional, alterando su orden público, su orden jurídico. De ahí entonces que atentar contra el orden institucional es la agravante que encontramos en este delito en particular. Igual pasa con el artículo 384, atentado contra altos funcionarios. Quien atentare contra la vida, la integridad corporal, en este caso del presidente, el vicepresidente o los... ¿Qué pasa con la figura del homicidio? Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto no se consuma el delito, queda en una tentativa. Disparar sobre Juan Pérez de los Palotes y no fallar, o fallar peor en este caso, significa una tentativa. ¿Y cuál es la diferencia? ¿O cuál es la importancia? La importancia es que se aplicará la pena al delito como si se hubiera consumado, con la diferencia de que se rebaja en una tercera parte por el hecho de no haberlo consumado y quedarse solo en una tentativa. Pero en el caso particular de estos personajes, presidente de la República, vicepresidente de la República, presidente del judicial o del legislativo, si bien es cierto, al atentar, óigase bien, o evidentemente, lo que se vulnera es la integridad física o corporal. En todo caso, por la alta investidura
de los sujetos pasivos y por el bien jurídico tutelado, que en este caso es, además de la vida, el orden institucional del Estado. El Estado ha decidido por sí mismo de que debe constituir una figura autónoma y que bajo el concepto de vulnerar un bien jurídico tutelado, que sería la integridad física, y el otro bien jurídico tutelado, que sería el orden institucional del Estado, debe darse la importancia y bajo ese concepto considerarse entonces como un delito autónomo, que en todo caso tiene el nombre de atentado contra altos funcionarios. Igual pasa cuando habla de la libertad del presidente. Si lo vemos nosotros, evidentemente dentro de los delitos contra la seguridad de las personas como delito común, habla de la detención ilegal, quien encerrare o detuviere a otro. Aquí estamos hablando de la libertad de un sujeto que no es cualquier sujeto, es el presidente de la República, el vicepresidente de la República o cualquiera de los otros organismos del Estado. De aquí entonces la importancia de entender que cuando se dispara sobre un presidente de la República y se mata, además de matar al ciudadano, se está matando al presidente y como tal se está alterando el orden institucional. ¿Por qué razón? Porque la forma de suceder al presidente de la República ya está establecido dentro del mismo ordenamiento jurídico y está establecido dentro del propio texto constitucional. ¿Y cómo es la forma de suceder al presidente? Pues en primer lugar, cuando termina su periodo. Y esto entonces llama a que a través de la convocatoria nosotros, el pueblo donde radica la soberanía particularmente, nosotros acudimos a votar y a elegir a un nuevo presidente que sucederá al que está. O sea, es un mecanismo establecido por el Estado de Derecho. O en función de su renuncia, pero lo tiene contemplado la Constitución. O en caso de fallecimiento. Entonces, pero cuando se atenta directamente contra, a través de un golpe de Estado, por supuesto que tiene su connotación dentro del ordenamiento institucional. Cuando se tiene, por ejemplo, la muerte del presidente, en este caso, evidentemente que se está atentando entonces contra y variando, y en este caso, las formas establecidas dentro del texto constitucional. De ahí entonces la importancia de entender también los subsiguientes delitos, como el delito de rebelión, que atenta contra el orden político interno del Estado. Comete delito de rebelión quienes se alzaren en armas con el objeto de promover guerra civil o para deponer al gobierno constitucional, para abolir o cambiar la Constitución de la República, para variar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente, o impedir la integración, renovación, el libre ejercicio, el funcionamiento de los organismos del Estado. Entonces, la intención de promover guerra civil para deponer al gobierno constitucional es una forma de abolir, en este caso, un Estado constitucionalmente. La forma, evidentemente, de variar y reformar la Constitución, pero especialmente esto entonces atenta contra el orden institucional, contra el orden jurídico interno. De ahí entonces es importante advertir que el delito de rebelión, por supuesto que tiene su asidero dentro de estos delitos en particular. Si vemos también la figura del 386, la proposición y conspiración. La proposición y conspiración para cometer el delito de rebelión también es delito. Si yo les propongo ahorita, hagamos una guerra, estoy cometiendo el delito de proposición. ¿Y cuándo conspiro? Evidentemente cuando me reúno y empiezo a practicar. Es que deberíamos de hacer un movimiento que cambie.
Evidentemente que la forma de cambiar, por ejemplo, un gobierno que está señalado de corrupción, es a través del sufragio. En la próxima no votemos por los que impliquen en esta misma línea. Así de sencillo. O sea, no hay necesidad de recurrir a las armas, no hay necesidad de recurrir a una rebelión para cambiar, en todo caso, un gobierno. Nuestro voto es el arma, en todo caso, constitucionalmente establecido para hacerlo. El artículo 387 habla de la sedición. Y ojo y oído, comete el delito de sedición quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno constituido, se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir por fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes: deponer a alguno o alguno de los funcionarios o empleados públicos, o impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos. Este primer numeral es interesante porque fue precisamente una de las acciones que hizo el expresidente constitucional Serrano Elías, cuando de un plumazo deroga y hace abolición de un poder del Estado, el organismo legislativo. Cuando de un plumazo hace abolición de un poder del Estado, el poder judicial, deponiendo a los funcionarios, en este caso, de esos poderes del Estado. Es decir, que el presidente de la República, el expresidente de la República y aprendiz de dictador, no solo violó la Constitución, sino también cometió el delito de sedición. Si miramos los demás numerales, el segundo, el tercero y el cuarto, podemos ver, por ejemplo, cuáles llamen la atención. Ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad de sus agentes. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias que la población, por X o Y razón, queman una patrulla de la policía o queman una subestación de la policía? Es un acto de odio, de venganza. Y la persona, por supuesto, que es el Estado. Y los bienes de alguna autoridad, pues es el propio Estado. Entonces también se comete el delito de sedición en esa forma. Ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o de alguna entidad pública, lo que acabamos de ver. Si lo vemos, entonces, en el numeral tercero, ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad de sus agentes, lo que habíamos visto, ¿ya? Nosotros vemos, por ejemplo, constantemente cómo en los pueblos queman las casas, por ejemplo, los alcaldes, cuando en realidad está establecido en la propia Constitución que un gobierno municipal, para poder catalogarlo, evaluarlo y removerlo a través del cabildo abierto, ¿ya? Entonces, hay formas, en todo caso, de abolir o de modificar la Constitución, pero nunca ir, obviamente, a través de estos actos de odio o venganza y, por supuesto, ir en contra de los bienes de alguna autoridad, porque esto es variar, obviamente, y atentar contra el orden institucional. Pero vean, la Constitución es política, hecha por políticos para políticos. Artículo 388. Exención de la pena a los ejecutores. Los ejecutores de rebelión o de sedición quedarán exentos de sanción cuando se disolvieren o se sometieren a la autoridad. Ojo, antes de que ésta les dirija a intimidación o a consecuencia de ella. Es decir, alguien que venga en rebelión o sedición y antes de que giren una orden de aprehensión, o sea, habrá un proceso penal y una orden de aprehensión, estos vienen y se presentan a la autoridad, quedan exentos. Delitos políticos hechos por políticos para políticos. Artículo 389, incitación pública. Quienes públicamente o por cualquier medio de difusión incitaren formal y directamente a una rebelión o una sedición, o dieren instrucciones para realizarla,
serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 100 a 1,000 quetzales. Bueno, cuando estamos hablando de la incitación pública, se recordarán ustedes de aquel pasaje oscuro de la historia política de nuestra Guatemala cuando se habla del Jueves Negro. Sale el dirigente del partido FRG, Efraín Ríos Montt, y dice, por medio de la televisión, que hace un llamado a sus bases, a sus seguidores, para que estén atentos del fallo que va a emitir la Corte de Constitucionalidad, donde se va a permitir o denegar su participación política para la presidencia de la República. Y de ahí entonces hace el llamado para que estén atentos. Y de una vez advierte a las autoridades no ser responsable si las personas, si el resultado es adverso, puesto que él no podrá controlar a sus seguidores. Entonces, ¿y cuál fue en todo caso las instrucciones? Trasladarlos desde sus orígenes vía transporte terrestre, camionetas, hasta la ciudad capital, y que se manifestaran en cantidades y en formas intimidantes en toda la ciudad. Y por supuesto que eso implicó entonces una simple y sencilla incitación pública. La sanción evidentemente dice con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 100 pesos, pero advierte que no puede controlarlos. Cuando todos sabemos que se dieron instrucciones para traerlos a la ciudad, para darles. ¿Quién pagó esos buses? ¿Quién les dio comida? Incluso se habla de que hasta les pagaron su jornada para que estuvieran presentes. ¿Quién subvencionó todo eso? Obviamente hubo instrucciones. Obviamente hubo quien hiciera eso. Entonces hay una típica incitación pública. Pero el artículo 390 también habla de la actividad contra la seguridad interior del Estado, de la nación. Serán sancionados con prisión de 1 a 5 años y multa de 300 a 3,000 quetzales quienes propaguen o fomenten de palabra o por escrito o cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir mediante la violencia la organización política, social y jurídica de la nación. Lo que realizaban los grupos insurgentes cuando divulgaban la doctrina marxista-leninista, cuando se empezó directamente a hablar de la figura del comunismo, pues obviamente el Estado establece entonces de que quienes propaguen, fomenten de palabra o por escrita cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir mediante la violencia la organización política. ¿Y eso qué significó? Atentar contra el orden institucional. Ejecutar actos que tiendan por objeto el sabotaje y la destrucción, paralización o perturbación de las empresas que contribuyan al desarrollo económico del país con el propósito de perjudicar la producción nacional o importantes servicios de utilidad pública. Está catalogada entonces los paros ilegales, las manifestaciones ilegales que irrumpen particularmente, en este caso, la actividad comercial. ¿Por qué? Porque están atentando contra el orden institucional. Se ayuden o contribuyen a financiar la organización, desarrollo o ejecución de las actividades sancionadas en los números precedentes. Es decir, las personas que contribuyan financiando esas actividades obviamente serán sancionadas. Mantengan relaciones con personas o asociaciones extranjeras a fin de recibir instrucciones o auxilios de cualquier naturaleza que fueran para realizar algunos de los actos punibles contemplados en el presente artículo. Si recordamos aquí la clasificación de los delitos, existen delitos de acción. Cuando se hace una acción. Delitos de omisión cuando se deja de hacer algo
a lo que se está obligado por ley. Y delitos de simple o de pura actividad. Este numeral cuarto es un delito de simple o pura actividad. Oigan, el solo hecho de que mantengan relaciones con personas o asociaciones extranjeras a fin de recibir instrucciones o auxilios de cualquier naturaleza que fueren para realizar alguno de los actos punibles contemplados en el presente artículo. Si lo vemos entonces, esto va dirigido especialmente para las personas que de alguna u otra manera viven a expensas en todo en parte de la ayuda exterior. Y aquí no estamos hablando de ideología ni nada, estamos hablando de que esas actividades, esas conductas atentan contra la seguridad interior de la nación. De aquí entonces que es importante advertir, cuando existió, por ejemplo, los grupos insurgentes, estos grupos ya de por sí se mantenían en la ilegalidad por ser delitos de simple o de pura actividad. Si aunado a eso, estamos hablando de grupos que recibían, en todo caso, auxilios y apoyos económicos y bélicos, por ejemplo, en Nicaragua, Rusia, etcétera, y en todo caso, venían a realizar actividades de rebelión, de sedición o atentar contra la seguridad interior de la nación. Si a esto le aunamos, miren, lo que aparece en el siguiente capítulo, los delitos contra el orden público, aquí ya cambia la connotación. A través de la actividad terrorista, estos grupos insurgentes que recibían apoyo, financiamiento, ¿ya?, de asociaciones extranjeras o de gobiernos extranjeros en el peor de los casos, para que realizaran actos violentos que atentaran contra el orden público, se llamaban terroristas. En ese orden, entonces, si ustedes se dan cuenta, de atentar contra el orden institucional, de atentar contra el orden interno, también atentan contra el orden público, jurídicamente establecido en la Constitución, a través de actos terroristas. Comete el delito de terrorismo quien con la finalidad de alterar el orden constitucional, miren a dónde va, el orden público del Estado o coaccionar a una persona jurídica del derecho público, nacional o internacional, ejecutar acto de violencia, atentar contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la misma finalidad de ejecutar actos encaminados a provocar incendio o a causar estragos, desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos. Y por supuesto que miren la sanción, el responsable de dicho delito será sancionado con prisión inconmutable de 10 a 30 años, con multa de $25,000 a $800,000 de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional. Si lo vemos entonces, viene concatenado precisamente en un concurso de delitos, ¿ya? El artículo 392 habla de la intimidación pública. Quien para infundir temor público, causar alarma o suscitar tumultos o desórdenes, haga estallar petardos o cualquier otro artefacto análogo, o utilice materias explosivas o amenazare públicamente con un desastre de peligro común. Esta figura de la intimidación pública tiene su forma grabada en el artículo 393. Y vean, interesante. Hace unos años se dio una manifestación pública por parte de los importadores de gasolina, que sale cabalmente a colación en estos tiempos en donde la gasolina está sumamente cara y el gobierno no hace nada por controlar. Oigan, pero en esta ocasión fueron los propios gasolineros los que incitaron públicamente, intimidaron públicamente, puesto que empezaron con un paro
y por supuesto que fue en la capital, en donde se le estaba dando bueno, aparte de la manifestación, se estaba dando un ultimátum al gobierno para que derogara, para que vetara una ley en donde se daba la importación de combustible. Y por supuesto que esto trajo como consecuencia un gran paro, y particularmente en la Aguilar Batres, en la Cabal, en el anillo periférico, en el puente que está en la entrada de la universidad, hicieron cruzar un tanque de gasolina con miles y miles de galones de gasolina, y le dieron al gobierno un ultimátum para que vetara la ley. ¿Y qué hicieron? Pues aparte de intimidar públicamente, lo hicieron de manera agravada, porque estaba obviamente en reuniones numerosas de personas. Destaparon desenroscaron el tanque de gasolina, y un sujeto con un encendedor en la mano amenazaba con chispar y que encendiera fuego y que estallara. Obviamente la intención era intimidar públicamente al gobierno. Esto, por supuesto, trae como consecuencia que en un momento determinado, pues aparte del desastre, de la calamidad que en un momento dado pudo, en todo caso, desencadenarse, atentando evidentemente contra el orden público porque afectaba a toda la sociedad, en todo caso, estaba atentando también contra el orden institucional del Estado. Y bajo ese concepto, entonces, inmediatamente, cuando se dio esa amenaza, ¿ya?, de ese desastre, las fuerzas policiales se apostaron con francotiradores en los tejados más cercanos para matar a ese sujeto. Y fue precisamente un momento de tensión en donde el Estado estaba siendo amenazado en su orden institucional por un acto de esta naturaleza. Y por supuesto que en tanto se formaba la mesa de diálogo y se llegaba a consensos, estaba sucediendo todo esto. Claro, el gobierno evidentemente en busca de una salida pacífica viene y por supuesto llama a una mesa de diálogo con los importadores de gasolina, y finalmente llegan a un buen entendido. Y por supuesto que esa persona que tenía el encendedor puesto en el tanque, ya sin rosca del tanque, retira. Habían instrucciones precisas por parte del Ministerio de Gobernación, del ministro de Gobernación, para que en el momento en que el sujeto hiciera cualquier intento por chispar, le dispararan y lo mataran en el acto, con francotiradores. Es decir, son situaciones realmente difíciles que atentan no solamente contra el orden interno, contra el orden constitucional, sino contra el orden público. Imagínense cuántos miles de gasolina puede tener un cisterna, y cuántas personas realmente, la explosión que hubiera causado, y cuántas personas aún están en su vivienda cerca de ese lugar hubiesen muerto. De ahí entonces que aparece el delito de intimidación pública, tanto simple como agravada. Aparece el artículo 394 de la instigación a delinquir. Quien públicamente instigare, ¿ya?, a cometer un delito determinado. La instigación obviamente viene encaminada casi con la incitación, ¿ya? En este caso, la instigación a delinquir. Ahorita, por ejemplo, que está la gasolina cara, si a alguien se le ocurre en las redes sociales, bueno,
vayan. Imagínense, 8,000 galones tiene una pipa. ¿Cuánto hubiera significado una explosión de esa naturaleza? Pues miles y miles de personas hubieran muerto y por supuesto se hubiera atentado el orden público. Gracias por la información. Ahora bien, en el caso de la instigación a delinquir, ahorita que está la gasolina cara, ¿qué es lo que nosotros los guatemaltecos debemos hacer? Una manifestación pacífica. Dejar nuestros vehículos, ya no los usemos, ya no salgamos a trabajar, punto. O como pasó en Alemania hace unos años, iban todos en la carretera y todos al mismo tiempo se bajaron de sus vehículos cuando supieron de que estaban subiendo el precio de la gasolina, ahí apagaron sus vehículos y se fueron a pie hasta sus casas, dejando los vehículos abandonados en plena vía pública. A la hora estaban bajando los precios de los combustibles. Se paralizó todo el Estado, todo el gobierno, todo el país, en esa misma forma. ¿Aquí qué deberíamos de hacer? ¿Un acto similar? ¿Accionar legalmente? Sí, en todo caso eso. Pero nunca llamar, digamos, ya ahora por medio de las redes sociales, a quemar un bus, a quemar, por ejemplo, una gasolinera, a quemar un tanque, por ejemplo, con 8,000 galones de gasolina. No, eso sería instigar a delinquir. Distinto es el derecho a la resistencia, que está constitucionalmente establecido. ¿Cuál es el derecho a la resistencia? Manifestarse públicamente. Las asociaciones ilícitas que ya están derogadas, las reuniones y manifestaciones ilícitas. Quienes organicen o promuevan cualquier reunión o manifestación pública con infracción a las disposiciones que regula este derecho a participar en ellas. Bueno, cuando se hace, por ejemplo, se va a hacer una marcha, una caminata, ustedes han visto que las organizaciones, las organizaciones que están llamando, por ejemplo, a una caminata, envían un aviso a gobernación haciendo constar de que tal día, tal hora, va a haber una manifestación y que por lo tanto se hace el conocimiento del Estado. ¿Para qué? Para que tomen sus precauciones, para que en todo caso, si están en la vía urbana o pública, por ejemplo, se haga del auxilio, por ejemplo, de la policía de tránsito, para que en todo caso se resguarde el orden. El hacerlo sin esos protocolos sería una reunión y una manifestación ilícita. De ahí entonces que el no hacerlo en esos términos estaría atentando contra el orden público. Y de una manera indirecta se estaría atentando contra las formas que la Constitución tiene contempladas para manifestar. Pues bien, hasta aquí entonces lo que tenemos contemplado para el día de hoy, estimados compañeros. En el próximo capítulo vamos a ver los delitos contra la tranquilidad social y, por supuesto, los delitos electorales, que por supuesto vienen muy en boga en este momento de año preelectoral. Seguiremos, obviamente, en nuestra próxima sesión, estimados amigos, no sin antes preguntarles a ustedes, oigan, lo siguiente. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, es el momento de darlo. Y me adelanto de una vez. Mañana hay elecciones para elegir al rector. Hay suspensión de actividades académicas en la facultad. Pero también advierten, o sea, según el comunicado oficial, de que nosotros avisáramos a nuestros alumnos de la suspensión de actividades para el día de mañana. Seguramente todo eso ya lo saben. Pero en el caso particular nuestro, que recibimos clases los martes y jueves, existe la posibilidad de que el día jueves no tengamos clase. Si el resultado de mañana adviene a una segunda vuelta electoral, que sería el día jueves, también está contemplado la suspensión de actividades docentes. Entonces, estén atentos, porque en todo caso, si hay una segunda vuelta, sería para el día jueves, que obligaría obviamente a una suspensión de nuestras actividades académicas. Bien, haciendo entonces este aviso, los dejo en el uso de la palabra. Si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer de los temas que vimos el día de hoy. Tienen el uso de la palabra.
Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Usted cuando mencionó eh, lo de las municipalidades, mencionó un cabildo abierto. No sé si estoy bien. ¿Qué Así es. significa eso? El cabildo abierto significa que en plaza pública se presenta el alcalde con el consejo municipal y por supuesto rinde cuentas. Si al pueblo le parece, pues entonces se aprueba, pero si no, entonces se pide directamente el desaforo directamente del alcalde y de su consejo municipal en su efecto, ¿ya? Lo que está legalmente y constitucionalmente establecido para los gobiernos municipales. O sea, lo que en otras palabras nos quiere decir el Estado es que si no nos parece un gobierno municipal, tampoco debemos alzarnos en armas e irnos a pelear en contra para deponer ese gobierno municipal, ¿ya? En todo caso, eso sería atentar contra el orden interno del Estado. Eso sería atentar contra el orden previamente establecido en la Constitución. O sea, así como no se puede deponer un gobierno por las armas, tampoco podría ser un gobierno municipal. Es decir, hay mecanismos para, en todo caso, hacer esas actividades sin caer directamente en actos ilícitos, en otras palabras. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, licenciado. Sergio, Solo buenas noches. una consulta, tal vez no va al tema, pero es parte de la clase. Mire, ¿para cuándo tendremos notas? No está establecido todavía. Buena pregunta. Fíjese que el día jueves hicimos el examen cabalmente extemporáneo y no fue uno, fueron varios. Entonces estamos en la calificación de ello. Afortunadamente con ustedes casi la mayoría ya terminamos de calificar. Estamos calificando los extemporáneos y pues juntando los extemporáneos y los de ustedes, considero de que en esta semana estaríamos prácticamente saliendo de eso y yo pienso que a más tardar el día lunes tendríamos ya las notas con ustedes. Gracias, licenciado. Para servirle. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Perdone, el 395 no lo explicó, o sí lo explicó, que me perdí un poco en el tema. ¿Cuál es? Donde dice apología del delito, que tengo dudas con eso. Perfecto, gracias por comentarme. La Gracias. apología del delito, en todo caso, dice quien públicamente hiciere apología de un delito o de una persona condenada por un delito. Ok. Conocen ustedes la historia de Robin Hood, ¿verdad? Robin Hood era un típico ladrón que robaba a los ricos para darle a los pobres. Así cuenta evidentemente la leyenda. ¿Qué era para algunos Robin Hood? Un héroe. Ensalzar o en este caso, ensalzar la figura de Robin Hood es apología del delito. Porque en términos generales, Robin Hood era un delincuente. Entonces, si ahorita, por ejemplo, se sometiera a prisión, por ejemplo, a algún personaje X, miren, nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, en las redes sociales, hoy en día se mira mucho eso, que acusan a una persona, por ejemplo, activista de derechos de protección, por ejemplo, de los bosques y todo eso. Se ensalza como que si fuera el más grande directamente de los héroes o salvadores del medio ambiente, cuando en realidad muchas veces lo que hacen puede pasar, por ejemplo, con Codeca. En todo caso, ¿qué es lo que hacen? Roban la energía eléctrica y la revenden. Y con lo que compran, lo que cobran, perdón, ellos financian sus actividades políticas. O sea, decir que Codeca es la salvación del pueblo sería estar hablando de apología del delito. Es decir, todo lo que venga
en función de ensalzar o enaltecer la figura de un delincuente, aún de un condenado, es apología del delito. ¿Me explico, Rigoberto? Sí, licenciado, muchas gracias, quedó claro. Muchas gracias a ti por haberme llamado la atención a esto, porque sin querer se me pasó. Muchas gracias por hacer. Licenciado, Bien. disculpe, ¿hasta qué artículo llegamos hoy? Llegamos prácticamente hasta el 397. Gracias. Reuniones y manifestaciones ilícitas. Del 383 al 397. Ya vamos a entrar, si Dios lo permite, ojalá en la próxima sesión terminemos, porque ya vamos a entrar a los delitos contra la administración pública, que se pone interesante porque hay delitos cometidos por particulares frente al Estado y de funcionarios frente a los particulares. Y ahí empieza una historia bien interesante también, porque vienen delitos contra la administración de justicia también, que es otro tema bien apasionante. Bien, estimados amigos, si tienen alguna otra pregunta, alguna intervención, Jimmy. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, yo tengo una duda. Prácticamente el código lo vamos terminando ya con estos capítulos que nos quedan. Para el tercer parcial, ¿qué va a comprender para el tercer parcial si ya terminamos el código, perdone? Bueno, con nosotros tenemos todavía suficiente material para poder hacer el segundo parcial. ¿El segundo fue el que hicimos ahorita o el primero? No me recuerdo. El primero, faltaría el segundo y después el final. Sí. Entonces tenemos material para hacer el segundo parcial y todavía tenemos material todavía con el final, porque acuérdense que tenemos que agotar el libro tercero, que es lo relativo a las faltas. Entonces, conmigo vamos a ver todo el código prácticamente. O sea que material para el segundo y para el final tenemos todavía en sobra. Así que perfecto. no se preocupe. Muchas gracias, licenciado. Yo estaba con la duda. Muy fino. No tenga pena. Ahí vamos a ir viendo cómo cuadramos los tiempos y los contenidos para que vayamos viendo todo. Pero la idea es agotar todo el código, por supuesto, quedado en clase y explicado, ¿verdad? Eso no tenga pena. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches. Muy bien. ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda, alguna intervención? Yo tengo una duda, licenciado. Dime. El ejemplo que usted estaba dando en la intimidación pública grabada de la persona que... Fíjate que no se te escucha nada de lo que me estás comentando. Allá a lo lejos se te escucha, pero algo hablaste de la intimidación agravada, si no estoy mal, pero si pudieras acercarte más, Sí, Ok. Sí, Dime, así es, Lick. En el ejemplo que usted brindó de la persona que le quiere prender fuego a un tanque de combustible, según entendí, ¿qué diferencia con el delito de terrorismo y intimidación pública agravada? Porque según pues estoy leyendo, se vinculan un poco en el sentido de que alteran el orden con violencia, en el sentido de que vulneran la vida y que puede ser también provocado por incendios. Sí. Entonces, Lo que pasa es que para encontrar la diferencia, miremos los verbos rectores de cada tipo. En el caso de la intimidación, el verbo rector es intimidar. Si tú vienes ahorita, por ejemplo, y me dices, mire, licenciado, si yo saqué 20 puntos y yo estoy seguro que debía haber sacado 30. Usted no sabe con qué clase de gente se está metiendo conmigo. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Intimidándome, ¿ya? Entonces, la idea es analizar el verbo rector inicial del delito, que en este caso es intimidar. Por eso fue que yo dije que el sujeto lo que hizo fue quitar el tapón del tanque y acercar la mano y teniendo en su mano un encendedor. En ningún momento dije que lo había chispado. Obviamente, el
Si el sujeto le hubiera chispado, en ese momento, con una chispa se encienden los 8,000 galones y se hubiera vuelto realmente un estallido, saber ni cuántas muertes hubieran pasado. Pero ¿qué hizo el hombre? Destapó, en tanto que estaba dando la declaración de que le daba el ultimátum al gobierno para que bajara los precios de importación, destapó, sacó de su bolsillo, obviamente ya premeditado, llevaba el encendedor y lo acercó. O sea, ahí es un acto de intimidación, ¿ya? Porque ¿cuál era la idea? Evidentemente, hacerlo en forma pública, ¿para qué? Para causar un incendio o un estrago, en todo caso, y con eso alterar el orden público. En los actos terroristas, por ejemplo, volar un puente o una torre, ya es un acto que lleva a la acción. Entonces, es un delito de hacer. El verbo rector es hacer. Entonces, evidentemente que en uno queda la intención y en el otro el hacer. Es decir, se ejecuta directamente la acción. Y por supuesto se causa también un grave estrago o un desorden público en todo caso. Pero en el uno solo se intimida, como quien dice, en el caso directamente del delito propiamente. En el acto del terrorismo se lleva a cabo. Se vuela el puente y se causó desorden público. Se vuelan las torres eléctricas y se causa desorden público. Por supuesto, afectando evidentemente a la sociedad. Entonces, en los actos de terrorismo, si lo miramos desde el punto de vista del ataque a las Torres Gemelas que se dieron en Nueva York, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si los que hicieron el ataque hubieran agarrado los micrófonos y hubieran manifestado de que demandaban del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, el retiro de las tropas de Irán y de Irak? Caso contrario, harían estallar los aviones. Ahí es un acto de intimidación. Pero en el caso de ellos, agarraron los aviones y los fueron a estrellar directamente a las Torres Gemelas. Entonces, ahí es un acto de terrorismo, porque ya no se pasó ni siquiera la intimidación, sino que de una vez al acto propiamente de destrucción. Entonces, ahí son dos situaciones totalmente distintas. Por supuesto que una puede tener connotación con la otra. Imagínate que el sujeto que agarra el encendedor y dice, si el gobierno no accede a nuestras peticiones, y efectivamente el gobierno no hubiera accedido, y él chispa, se explota. Entonces, de la intimidación pasa al acto terrorista. Entonces, ahí lo que se da es un concurso de delitos, que en todo caso puede ser un concurso ideal, porque uno lleva al otro. Muchas gracias, licenciado, aclarado. Ok, gracias. Bien, ¿alguien más, estimados compañeros? Bien, en virtud de que ese silencio es sepulcral, veo que o todo está bien claro o todo está bien confundido, pero algo tiene que pasar. Así es que, estimados compañeros, gracias, Lick. Entiendo de que está todo claro, no cabe duda que son magníficos profesores y tienen magníficos alumnos y todo queda claro. Bien, estimados amigos, sé que son las 8:20 de la noche, después de un día agotador, que a muchos les toca que madrugar, levantarse desde las 4 de la mañana para atender los quehaceres y luego salir corriendo al trabajo, pues también es agotadora estas instancias. Así es que altamente agradecidos con su fina atención. Los números de enlace pues son suficientes para entender de que están interesados en el curso y pues su servidor también el gusto que da tener este tipo de diálogos los martes y jueves. Aquí no son martes y jueves de CICIG, sino que son martes y jueves de penal.
Así es que, estimados amigos, gracias por su atención, que Dios los bendiga, pasen buena noche, y si Dios lo permite, nos vemos el día jueves, y si no, pues sería hasta la próxima.